entonces, como les dije, pues tenemos que hablar acerca... Muchas gracias, muchas gracias. Ok, pues tenemos que hablar de movimiento en línea recta, ¿verdad? O movimiento en una dimensión, como le solemos llamar también, ¿verdad? Y mientras, no sé si van a entrar algunos más, ¿verdad? Pero mientras los esperamos, si entra alguien más, pues quiero que nos llevemos aquí para empezar cuáles son los objetivos de esta clase del día de hoy, ¿verdad? Eso significa que si nosotros aprendemos estos objetivos del día de hoy, pues nos podemos dar por servidos, ¿verdad? Pues primero vamos a decir de que nuestro primer objetivo va a ser describir, ¿verdad? Que es cosa que nos interesa hacer en física, describir y entender sobre todo, ¿no? Entender el movimiento en una dimensión. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a tener que describir y entender qué es el movimiento en una dimensión o movimiento en línea recta, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer, verdad? Esto lo haremos. ¿Cómo vamos a entender este movimiento? Pues lo vamos a hacer estudiando lo que es la velocidad y ya luego vamos a ver qué tipos de velocidades hay, ¿verdad? Lo que es la aceleración, que ya luego vamos a ver también qué tipos de aceleraciones hay, y lo que es el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento. Vamos a estar estudiando esas tres cantidades en esta clase del día de hoy, pues vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Si, como les digo, si tienen alguna duda, pues no tengan pena en preguntar. Otra cosa que vamos a ver que va a ser súper, súper importante va a ser interpretar gráficas, que la vamos a llamar V, la velocidad, ¿verdad? Versus el tiempo. Si no saben qué significa esto por el momento, pues no se preocupen, ¿verdad? Como les digo, va a ser uno de nuestros objetivos, pues el aprenderlo el día de hoy, ¿verdad? Y también vamos a hablar acerca de las gráficas, posición versus tiempo, ¿verdad? Vamos a estar viendo esas el día de hoy. Ok, estos van a ser nuestros dos objetivos, pues si aprendemos esto vamos a estar bien con el tema el día de hoy, ¿verdad? Ok, después empecemos con el tema número 1. Si no hay ninguna duda, como les digo, si tienen alguna duda no tengan ninguna pena, ahí interrúmpanme, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primer tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de qué es el movimiento en línea recta, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento en línea recta? Ok. Antes de seguir la clase, pregunto, ¿se ve bien la letra I? ¿No quieren que la haga más grande o más pequeña? ¿Se ve bien ahí? ¿Todos logran ver? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de qué es el movimiento en línea recta, ¿verdad? Vamos a decir nosotros de que el movimiento en línea recta es aquel movimiento que se da en solamente una dimensión. Bueno, vamos a poner aquí una dimensión, ¿verdad? ¿Qué significa esto de acá, verdad? Vamos a hablar acerca de estas dimensiones que seguramente cuando ven videos en YouTube de física, pues hablan de dimensiones y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto de que este movimiento sea en una dimensión? Alguien, bueno, esto es pregunta abierta, ¿no? Para alguien ahí que me quiera responder. ¿En cuántas dimensiones creen ustedes que vivimos nosotros? Pregunta. ¿Cuántas dimensiones creen que vivimos? ¿Alguna idea? Yo creo que yo estoy por ahí 4. En 4 dicen algunos. ¿Alguien tiene otra? ¿Alguien más? 3 dimensiones nos dicen por ahí Isaí, ¿verdad? Nos dicen 4 y nos dicen 3 y ambas están correctas. No me voy a meter mucho en esto, pero hay algo que, bueno, quien nos dijo que 4 seguramente ha escuchado hablar de los espacios de Minkowski, tal vez, ¿no? Que es cuando tomamos las 3 dimensiones en las que vivimos y aparte de eso le agregamos la dimensión temporal, ¿verdad? Eso es un espacio de Minkowski, le llamamos
en física. Y eso pues nos sirve cuando estudiamos nosotros relatividad, ¿verdad? Pero ¿será que ahorita vamos a estudiar relatividad? Pues no, ¿verdad? Todavía no nos interesa estudiar relatividad, aunque seguramente a lo largo del curso pues estaremos viendo por lo menos transformaciones galileanas, ¿verdad? Que es como que una relatividad en nuestra física clásica, ¿no? Pero eso pues ya vendrá más adelante. Por el momento las únicas dimensiones que nos van a interesar van a ser tres, ¿verdad? Que decir que estamos en 4 dimensiones está correcto, pero sería saltarnos siglos de física, ¿no? Entonces, pues, no hay que adelantarnos, hay que irnos bastante despacio para ir entendiendo, ¿verdad? Y pues nosotros en realidad vivimos en 3 dimensiones, podemos decir ahorita, ¿no? Vivimos en la dimensión del ancho, podemos decir, ¿verdad? Y podemos decir aquí que vivimos en la dimensión del ancho, que por lo general le llamamos X, en esta dimensión de la altura, que por lo general le llamamos Y o Z, ¿no? Pues vamos a ponerle Y. Y la dimensión de la profundidad, que le llamamos Z, ¿verdad? Entonces vivimos nosotros en 3 dimensiones. En 4 dimensiones, si queremos agregar otra dimensión aquí, pues pasan cosas súper extrañas, ¿no? Que no vamos a hablar el día de hoy. Pero el movimiento en una dimensión significa que nos vamos a quedar solo con la Y, o solo con la X, o solo con la Z, ¿verdad? O sea, nos vamos a olvidar de estas 3 dimensiones en las que vivimos y solamente nos vamos a quedar con una, ¿verdad? ¿Con cuál nos vamos a quedar por lo general? Pues por lo general, para empezar, nos vamos a quedar con la dimensión X, ¿verdad? Con esa nos va a interesar bastante trabajar y ya luego ahorita les explico por qué, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar con la dimensión X. Y se dan cuenta, pues si agarramos solo una dimensión, como esta X, ¿verdad? La dimensión del ancho, podemos decir, pues los objetos que estén acá, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿qué les puedo poner? Un carrito, ¿no? Vamos a dibujar un carrito por acá. Soy súper malo dibujando, entonces pues espero logren entender ahí mis dibujos, ¿verdad? Y un profesor me decía a mí que hay que se puede dibujar mal, pero hay que pensar bien, ¿verdad? Ustedes saben eso ustedes. Ahí, aunque yo dibuje mal, ustedes piensen bien los problemas, ¿verdad? Si nos quedamos en solo una dimensión, pues el objeto cómo se mueve, se puede mover simplemente en línea recta, ¿no? Se puede mover hacia la izquierda o a la derecha. Otro caso podría ser también de que se mueva hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, seguramente todos han jugado, ¿qué les digo? Pelota, ¿no? Y pues a veces tiramos la pelota hacia arriba, es en línea recta, ¿no? Es en línea recta. Y luego, ¿qué hace la pelota? Pues todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces, pues baja. Se mueve solo en una dimensión. Solo se mueve en línea recta, ¿verdad? Pregunto, ¿habrá también este de acá que voy a dibujar ahorita sería movimiento en una dimensión? Si yo, por ejemplo, pongo aquí una recta diagonal, ¿verdad? Y un objeto que solo se pueda mover en esta recta diagonal acá, eso sería una dimensión. ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí. ¿Alguien piensa que no? Bueno, creo que todos pensamos que sí, ¿verdad? Y sí, esto ustedes de acá es un buen ejemplo de movimiento en una dimensión. ¿Qué es lo primero que vamos a estudiar? Ya luego podemos estudiar movimientos en 2 dimensiones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, las cosas vayan hacia arriba, pero también se muevan hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Que sería el movimiento parabólico. O, por ejemplo, un carro que se mueva hacia la derecha y luego hacia arriba y luego vaya en diagonal y se empieza a mover extraño, ¿no? Pero primero, para hacer todo esto, pues necesitamos conocer los movimientos en una dimensión, ¿verdad? Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Como les digo, la idea del día de hoy es analizar y comprender, ¿verdad? O sea, eso es de los objetivos del día de hoy, que logremos entender a totalidad este movimiento, ¿verdad? Ok, entonces algunos ejemplos podemos decir, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, un carro moviéndose por una carretera recta, ¿no? Un carro moviéndose por una carretera recta. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? Un carro moviéndose en una carretera recta, ¿es un movimiento en una dimensión? Pues sí, ¿verdad? Es como lo que tenemos acá. Este carro se puede mover en una carretera recta, ¿verdad? Y sería un movimiento en una dimensión porque simplemente va en el eje X, podemos decir, ¿verdad? No se mueve extrañamente, sino que solamente en un eje.
Otro movimiento similar, pues podemos decir una pelota de béisbol, una pelota de béisbol lanzada hacia arriba y que luego cae, ¿verdad? Ese también sería un movimiento en una dimensión porque el objeto pues está siendo lanzado verticalmente como este, ¿verdad? Verticalmente, y cuando cae pues vuelve a caer en la misma recta, ¿verdad? Ese sería movimiento en una dimensión. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguna? No, al momento no. Ok. Bueno, entonces pues creo que logramos entender lo que es el movimiento en una dimensión. Y ahora pues vamos a hablar acerca de nuestro tema número 2. Ya vamos a empezar a hablar de ecuaciones, ¿no? Que seguramente es lo que a muchos les gusta, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de las ecuaciones y vamos a hablar acerca del desplazamiento. Vamos a hablar acerca de la velocidad media y el tiempo, ¿verdad? Que seguramente al inicio del curso tal vez ya hablaron un poquito del tiempo, ¿verdad? Tal vez ya lo usaron en más de algún problema, pero aquí lo vamos a volver a ver, ¿verdad? Y no, tal vez no tan... Bueno, nadie sabe qué es el tiempo en realidad, ¿no? Si le preguntan a un filósofo, pues se va a quedar ahí pensando qué es el tiempo. Si le preguntan a un físico, también se va quedando, se va a quedar pensando qué es el tiempo, ¿no? Pero en física clásica, por lo menos, pues sí sabemos cómo funciona el tiempo, ¿verdad? Tal vez no sabemos qué es el tiempo, pero sí sabemos cómo funciona en física clásica. Y luego, pues en cuántica y en relatividad pasan cosas extrañas, ¿no? Pero eso seguramente, pues ya lo verán ustedes en su debido momento, ¿verdad? Ok, para entender estos términos de acá, pues vamos a suponer cosas, ¿no? Vamos a decir, supongamos que un piloto, supongamos que un piloto conduce su carro por una pista recta, conduce su carro por una pista recta, ¿verdad? Ahí está. Supongamos que un piloto pues conduce su carro por una pista recta, ¿no? Que eso sería el movimiento en una dimensión, ¿verdad? Vamos a decir de que si queremos estudiar su movimiento, si queremos estudiar su movimiento, ¿qué movimiento? Pues el movimiento del carro, ¿verdad? Si queremos estudiar su movimiento, primero necesitamos un sistema de coordenadas. Eso es lo primero, ¿verdad? Primero, antes de ponernos a hablar acerca de que sí, de que las cosas se mueven, antes de ponernos a hablar de que las cosas suben o bajan o así, ¿verdad? Necesitamos algo para medirlo. ¿Y cómo lo medimos en física? ¿Cómo hacemos mediciones en física? Pues con un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos un sistema de coordenadas, ¿verdad? Ahí donde podamos medir todos los eventos que van a suceder y que nosotros querramos calcular, ¿verdad? Vamos a decir de que, bueno, ¿alguien sabe aquí qué es un sistema de coordenadas? ¿Alguien tiene idea de qué es eso? ¿Ya lo vieron? Pregunta. ¿Alguien sabe qué es un sistema de coordenadas? Creo que, no sé si tiene que ver con las direcciones, no sé. Tiene que ver con las direcciones, muy bien, ajá. Ya tenemos un punto, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? ¿Nadie? ¿Alguien? Bueno, sí, ¿verdad? Tiene que ver con las direcciones. Por lo general, nuestro sistema de coordenadas es a lo que le damos los ejes, ¿no? Así es como nosotros nos ubicamos en física. Esto de acá es un sistema de coordenadas de 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Por qué 3 dimensiones? Porque tiene la dimensión X,
que sería el ancho, la dimensión Y, que sería el largo, podemos decir, ¿verdad? O la altura, y la dimensión Z, que sería la profundidad. Es un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Y si yo quiero medir algo en este sistema, por ejemplo, si por acá pasa algo, ¿no? Y yo lo quiero medir, pues está sencillo, ¿no? Porque este evento que está acá, pues tiene coordenadas. Por eso es de que este es un sistema de coordenadas, ¿verdad? Tiene coordenadas en X, tiene coordenadas en Y tiene coordenadas en Z, ¿verdad? Tal vez en el colegio, en la escuela, habrán visto esto, ¿no? Yo me recuerdo que cuando estaba yo en primaria, pues me ponían a hacer dibujitos de jirafas en los sistemas de coordenadas, ¿verdad? Pero espero ahí que ya les haya quedado, ya se les haya refrescado la memoria, ¿no? De que es un sistema de coordenadas. Ok. En este caso, pues lo primero que necesitamos nosotros para medir es un sistema de coordenadas. Por eso es de que este carro, por ejemplo, lo pusimos en su sistema de coordenadas, que sería el eje X, ¿verdad? Esta pelota que está acá, para medir cómo se va a mover, pues yo la puse en un sistema de coordenadas que, por ejemplo, le puedo llamar yo el eje Y, ¿verdad? Esta otra pelota acá que se mueve en diagonal, yo la quiero medir y la tengo que poner en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Para medirlo. ¿Qué le puedo llamar el eje Z, no? Ahí solo por ponerle nombre. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es un sistema de coordenadas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer esto en el movimiento de una dimensión? Pues vamos a decir de que elegiremos que el eje X vaya a lo largo de la trayectoria. Vaya a lo largo. Si no entienden algo de acá, no se preocupen, que siempre hacemos un dibujito, ¿no? Ahí para que lo podamos ver ahí con peras y manzanas, ¿no? Por el momento copien y ya les aseguro que ya con el dibujito, si alguien se va perdiendo por acá, pues ya va a tener tiempo de procesarlo, ¿verdad? Vamos a decir de que elegiremos que el eje X vaya a lo largo de la trayectoria, vaya a lo largo de la trayectoria del auto, ¿verdad? Del auto. En este caso, pues, ¿cuál es el auto? Pues este, ¿no? Pues de que estamos poniendo al eje X en la trayectoria del carro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto, por ejemplo, al eje X acá? O sea, si lo hubiera puesto, el carro se está moviendo en esta línea recta y yo pongo el eje X acá, por ejemplo. Pues aquí se me complica bastante el movimiento, ¿no? O sea, tal vez algunos ya habrán visto movimientos 2 dimensiones y sabrán que para ubicar la trayectoria de este carro, si pongo el eje aquí, pues debería usar que senos y cosenos y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues no queremos eso. Para ahorrarnos eso, siempre el eje X va a estar en la trayectoria que siga el objeto, ¿verdad? En este caso, pues es un carro, ¿no? En este caso, pues es un carro, pero vamos a usar muchas cosas más, ¿no? Que vamos a usar que pelotas, que vamos a usar que aviones, cosas así, ¿no? Vamos a usar bastantes cosas. Y vamos a decir que elegiremos que el eje X vaya a lo largo de la trayectoria del auto, con el origen O mayúscula de origen, ¿verdad? La O de origen. Este no es un 0. Ese es de origen, ¿verdad? Ese es de origen. Así le vamos a llamar al origen, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí, recuérdense que un sistema de coordenadas tiene, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, todo eso, ¿no? Q3. ¿El origen dónde está? Pues el origen está justamente en el 0, ¿verdad? Justamente en el 0. Entonces, nosotros el origen lo vamos a poner aquí en el eje X, ¿verdad? Como cualquier sistema de coordenadas, ¿verdad? Ok. Entonces, pues, con el origen en la O mayúscula, ¿verdad? En la O mayúscula de origen, que va a estar en la salida, o sea, donde se empiece a mover el carro, es donde nosotros vamos a poner preferentemente nuestro origen, ¿verdad? Si el carro se empieza a mover en este punto de acá, pues ahí voy a querer yo poner mi origen, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si el carro empieza a moverse en este punto de acá, por ejemplo? Pues si el carro empieza a moverse en este punto de acá, pues yo pongo mi origen por acá, ¿verdad? Entonces, eso va a ser bastante importante también, saber dónde poner nuestro origen, ¿verdad? Saber dónde vamos a poner nuestro origen. Ok. Con el origen en la salida. También elegiremos
Y esto es súper importante, créanme que esto, espero que les quede claro, quizás, no sé si esto venga en un problema de Olimpiadas utilizar esta idea, ¿no? Pero créanme que es súper importante para saber cómo es que funciona nuestra física. Porque nosotros en realidad no vamos a estar analizando objetos como tal. Yo, por ejemplo, si quiero saber cómo corre un carro, por ejemplo, o una persona, no voy a estar analizando a la persona, sino que en física clásica, en esta física que estamos haciendo ahorita, vamos a analizar partículas, le llamamos, ¿no? Y esto es súper importante. ¿Qué significa esto? Pues vamos a decir de que también elegiremos un punto del auto, un punto del auto, por ejemplo, la parte delantera, la parte delantera. Ahí está, ¿verdad? La parte delantera. Y modelaremos el auto y modelaremos el auto como una partícula. Partícula, ¿verdad? Ok. Para seguir, ¿alguien sabe qué es una partícula? ¿Alguien sabe a qué le llamamos partícula en física? ¿Ideas? ¿Alguien sabe qué es una partícula? Eh, la verdad, no sé si estoy mal, pero tiene que ver como a pequeñas cantidades de átomos, creo. Pequeñas cantidades de átomos podría ser, sí, me gusta la idea, pero no solo nos referimos a átomos, esos serían como que partículas fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de partículas fundamentales, hablamos, por ejemplo, como del quark, del electrón, del fotón, de cositas pequeñas, ¿no? Que ya no se pueden separar más. Ahí es cuando hablamos de partículas fundamentales, ¿verdad? Pero cuando hablamos solo de partículas, estamos hablando de que, por ejemplo, un objeto grande, si yo quiero saber cómo se mueve este objeto grande, es bastante complicado. Créanme que es muy complicado saber cómo se mueve un objeto que tiene cierta forma, ¿no? Cualquier forma. Si yo quiero saber cómo se mueve una persona, si yo quiero saber cómo se mueve un carro, es súper complicado. Deberíamos ver la física de cuerpo rígido, se le llama, ¿no? Cuando ya miramos bien cómo es que funciona un objeto sólido. Pero nosotros todavía no estamos en ese punto de ahí y los animo a seguir estudiando para llegar a esos temas, ¿verdad? Pero por el momento todo esto, nosotros, por ejemplo, si tenemos un carro, si tenemos un avión, nosotros lo vamos a modelar como una partícula. Si esta gran cosa tiene masa m, pues esta partícula, aunque sea chiquita, pues también va a tener masa m. Si este objeto se mueve a una velocidad v, una velocidad que le vamos a llamar v, pues esta partícula también se va a mover a esa misma velocidad v. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero con un problema más sencillo. O sea, esta gran cosa de acá lo estamos pasando simplemente a una partícula diminuta, que eso de ahí pues sí lo podemos estudiar, ¿verdad? Sí lo podemos estudiar. Entonces, ¿se entiende esa parte de ahí? ¿Nadie se me ha perdido? ¿Estamos bien? Sí, entendí. Sí, todo está claro. Ok. Qué bueno. Créanme que es una idea súper importante, ¿no? Para saber en dónde estamos parados, porque imagínense que nosotros pensamos de que en realidad estamos modelando el objeto de un carro, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Por el momento todavía no llegamos a ese punto de ahí. Vamos a trabajar todos los objetos como partículas. Incluso cuando lleguen ustedes a calcular por primera vez la órbita, por ejemplo, del Sol y la Tierra y así, pues ustedes el gran Sol o la gran Tierra la van a convertir en una diminuta partícula, ¿verdad? Y así es como van a trabajar primero la ley gravitacional de Newton, ¿verdad? Ya luego pues sí van a poder tomar en cuenta el tamaño real de los objetos y así, ¿verdad? Pero es bueno saber de que vamos a empezar trabajando todos los objetos, todos los objetos, cualquier objeto lo vamos a iniciar trabajando como una partícula, ¿verdad? Ok, bueno, espero que haya quedado bien claro esto y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que va a ser el tema que le vamos a llamar el 2.1, que es el desplazamiento.
Desplazamiento, ¿verdad? Ok. Me ha dicho el ingeniero Henry que ustedes pues ya les gusta mucho la física y pues les gusta mucho estudiar, ¿no? Yo creo que a todos los que nos gusta la física es porque nos gusta bastante, quizás no estudiar. Yo si les soy sincero no me gusta mucho estudiar, ¿verdad? Pero me gusta mucho aprender. Entonces pues me había dicho que ya aquí leen el libro, ¿no? Entonces, alguien que me quiera decir qué es el desplazamiento. ¿Alguien tiene la idea de qué es el desplazamiento? ¿Ideas? Ajá, Destiny, ¿sí? Tal vez sí, tal vez el movimiento de algún objeto, o sea, o en línea recta o en línea vertical, o sea, desplazarse en sí, no sé cómo explicarlo formalmente. Sí, ¿verdad? Es un muy buen acercamiento al desplazamiento, ¿verdad? Sí, María. Y luego Lisa. Para mí el desplazamiento es el movimiento o la distancia que realiza un cuerpo de un lugar a otro. Muy bien, bastante bien, ajá. Ulises, ahora vas tú. El desplazamiento es la cantidad que se mueve un cuerpo de su punto inicial y es una cantidad vectorial. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Y creo que aquí dieron al punto y llegamos bien al punto con todo lo que dijeron, ¿verdad? El desplazamiento es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial, ¿verdad? Para aterrizar más la idea y para tenerlo por acá, pues vamos a decir de que para empezar a estudiar, esto es de lo primero que estudiamos, ¿no? Para empezar a estudiar, como me dijeron, ¿verdad? El movimiento, estudiar cómo se mueve la partícula. Recordemos que no estamos trabajando con objetos como tal, sino que estamos trabajando con partículas, ¿verdad? Para estudiar cómo se mueve la partícula. Empezaremos por ver su desplazamiento. Empezaremos por ver su desplazamiento. ¿Verdad? Denotado, o sea, lo escribimos, ¿verdad? Le ponemos un nombrecito denotado por este de acá, ¿verdad? Esto es el desplazamiento. A eso es lo que llamamos desplazamiento, ¿verdad? Delta de X, y obviamente, pues es un vector, ¿verdad? Ya ahorita lo vamos a ver más detenidamente por si alguien no ha visto esto, ¿verdad? Pero así es como escribimos el desplazamiento. Esto de acá, pues es nuestro desplazamiento, ¿verdad? Así es como lo escribimos. El desplazamiento, ¿verdad? Ok. La primera cantidad que vamos a estudiar el día de hoy, entonces, pues va a ser el desplazamiento, ¿verdad? Que como tarea les voy a poner acá. No sé si puedo dejar tareas, ¿verdad? Quizás, pues tal vez no, pero hay para quien lo quiera hacer, ¿verdad? Tarea: investigar la diferencia entre distancia y el desplazamiento, ¿verdad? Lo voy a poner así, delta de X, porque ya le sabemos que se llama delta de X, ¿verdad? Investigar esa diferencia que hay entre esos, ¿verdad? Entre la distancia y el desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Porque aunque en la vida cotidiana lo usamos como sinónimos, ¿no? Yo digo, ay, me desplacé tanto, ¿verdad? O yo digo, la distancia que recorrí fue tanto, o sea, lo usamos como sinónimos. En física no significan lo mismo, ¿verdad? El desplazamiento y la distancia es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces ahí les dejo esa mini tarea por si alguien la quiere hacer, ¿verdad? Ok, bueno, entonces pues vamos a empezar a estudiar lo que es el desplazamiento. Recordemos que ya hemos dicho que ¿qué es lo primero que necesitamos nosotros para empezar a estudiar un movimiento? Pues lo primero que necesitamos es un sistema de coordenadas, ¿verdad? Que en este caso vamos a estar usando la X. Como sistema de coordenadas vamos a usar la X, ¿verdad? El eje X. Aquí estaría el eje X, la parte positiva, y de este otro lado estaría la parte negativa, ¿verdad? Ahí, ya lo borro por acá. Por este otro lado estaría la parte negativa, ¿no? Y imaginemos una partícula que se esté moviendo por acá, que una partícula puede ser cualquier cosa, ¿no? Podemos hablar de un fotón, puede ser una partícula, ¿verdad? Así como podemos hablar en este caso de un avión, ¿verdad? Un avión también lo podemos modelar como una partícula. Entonces imaginemos que tenemos una partícula
por acá, ¿verdad? Por acá. Ahí tenemos nuestra partícula. ¿Qué les puedo decir? Que va a empezar a moverse. Bueno, pongámosla más para acá. Le voy a poner la partícula más para acá. Ahí está. Aquí en la posición donde está la partícula, pues yo le voy a llamar, por ejemplo, X inicial. X inicial, ¿verdad? Es su posición inicial. Aquí está la X inicial, ¿verdad? Esa es su posición inicial, que puede ser que 5 metros si estamos midiendo en metros, ¿no? Que puede ser 5 centímetros si estamos midiendo en centímetros, ¿no? Puede ser ahí cualquier cosita, ¿no? Entonces aquí va a estar moviéndose la partícula. Voy a poner mi origen por acá, solo para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? El origen, el punto cero, ¿verdad? Va a estar por acá. Entonces imaginémonos que la partícula empezó a moverse desde aquí, ¿no? Empezó a moverse de aquí, del punto cero, o sea, de aquí de la distancia cero, de la distancia cero, y llegó hasta un punto que se llama X sub 1, ¿verdad? Eso lo recorrió, por ejemplo, digamos, en un tiempo de un segundo, por ejemplo, ¿verdad? Recorrió ese movimiento en un segundo. Ya luego, pues esta partícula sigue recorriendo distancias, ¿verdad? Y llega hasta acá, a un punto que le podemos llamar X final, por ejemplo, porque aquí se va a detener, digamos, ¿verdad? X final. Entonces, por acá, nuestra misma partícula llega a X final, ¿verdad? Y eso lo hace en un tiempo de, ¿qué les puedo decir? 2 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Se movió ahí nuestra partícula, ¿verdad? Se movió por ahí nuestra partícula. Entonces, ¿qué es el desplazamiento, verdad? Pues nuestro desplazamiento, ese delta de X, ¿alguien sabe qué significa el delta? Cambio. Cambio, ¿verdad? Esa es la definición del delta. Es un cambio, ¿verdad? En este caso el desplazamiento es el cambio de posición. O sea, este delta de X, recordemos que X es la posición, ¿verdad? Entonces esto sería el cambio en la posición. Cambio en la posición, ¿verdad? ¿Cuál fue el cambio que hicimos en la posición? Pues inicialmente estábamos acá, ¿verdad? Inicialmente estábamos acá y llegamos hasta acá. Entonces hubo un cambio en la posición. Este cambio, si yo lo quiero medir, pues todavía ahí yo creo que todos sabemos cómo restar, ¿verdad? Entonces, este cambio sería, pues yo agarro este gran tramo, ¿no? Este gran tramo acá, que es la posición final, agarré este gran tramo desde el inicio, ¿verdad? Desde el origen hasta la posición final. Y si le resto esta parte de acá, ¿verdad? Si le resto esta parte de acá, que es la posición inicial, X inicial, si yo le resto esta parte de acá, pues ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es esta parte que fue lo que se desplazó, ¿verdad? Esta parte que fue lo que se desplazó. Si agarro esta línea blanca que hice acá, ¿verdad? Y le resto esta pequeña línea azul, pues me queda esta línea roja, que es justamente el desplazamiento, ¿verdad? Es justamente nuestro desplazamiento. Entonces, la ecuación para el desplazamiento, yo no suelo decir fórmula, ¿verdad? No, la verdad no me gusta mucho la palabra fórmula, pero si ustedes quieren usar fórmula, pues está súper bien, ¿no? La fórmula, la ecuación para el desplazamiento es esta de acá, ¿verdad? Desplazamiento. Que es la posición final menos la posición inicial, ¿verdad? Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Por el momento no. ¿No? Ok. Bueno, entonces pues el desplazamiento de una partícula, el desplazamiento de una partícula es el vector. Recordemos que bueno, me imagino que ya vieron vectores en clases pasadas, ¿verdad? Porque ya vieron el capítulo 1, entonces pues los vectores apuntan hacia un lugar, ¿verdad? Todos los vectores apuntan hacia un lugar, pero se los dejo de tarea, ¿no? Creo que es una buena tarea ponerse a preguntar qué es un vector, ¿no? Un vector no es como tal una flechita como la miramos nosotros, ¿verdad? Un vector es un elemento de algo que llamamos un espacio vectorial, ¿verdad? Es algo bastante bonito de aprender, ¿verdad? Pero nosotros los vectores que hemos visto, pues apuntan hacia un lado, ¿no? Que tienen sentido, que tienen dirección,
que tienen magnitud, todo eso, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento de una partícula es el vector. Recordemos que el desplazamiento es una cantidad vectorial, ¿verdad? No es una cantidad escalar, como seguramente ya habrán visto esa diferencia, ¿no? Entre cantidades vectoriales y escalares. El desplazamiento es de una partícula, es el vector que apunta de X inicial a X final. O sea que el desplazamiento es un vector justamente que apunta, como este de acá, ¿verdad? Apunta desde donde está el X inicial y va hasta el X final, ¿verdad? Hasta el X final. O sea, si dibujamos el vector desplazamiento, pues debe ser una flechita que empieza en X inicial y que termina en X final, ¿verdad? Eso es lo que trato de decir por acá. Ok, ¿dudas, comentarios, reclamos? ¿No? Ok, bueno. ¿Qué reclamos? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la velocidad media, ¿verdad? Vamos a hablar ahora acerca de la velocidad media. Y dicen, bueno, ya luego pues tendrán tiempo de hacer los ejercicios necesarios, ¿verdad? Yo igual espero que nos dé tiempo a nosotros de hacer ejercicios, pero la clase del día de hoy es solo para aprender los términos, ¿verdad? Para que ustedes se den súper claro los términos. Y si alguien tiene alguna duda de lo que leyó, ¿no? Pues también lo podemos resolver o también les voy a dejar por acá mi correo, ¿no? Por si me quieren escribir sus dudas. Pero eso ya lo miramos despuesito, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la velocidad media. Velocidad media. Ok. Velocidad media, ¿verdad? Nuevamente pregunto. Y solo dos personas, ¿verdad? Solo dos personas. Ahí. ¿Qué creen que es la velocidad media? Ahí para los que ya lograron leer, ¿qué creen que es la velocidad media? Ideas. Es la distancia recorrida dividida el tiempo transcurrido. Ajá, ¿verdad? Esa sería la ecuación de la velocidad media. Pero, ¿será que eso es la velocidad media? ¿Qué significará esa ecuación, verdad? ¿Qué significará esa distancia recorrida partido el tiempo? Que en realidad, bueno, ya vamos a hablar más adelante de eso. ¿Alguien más? ¿Una idea más? Bastante bien, me gustó, ¿verdad? Nos diste la ecuación ya de la velocidad media. Muchas gracias, se agradece. ¿Alguien más? ¿Ideas? Yo creo que es el cambio de posición del objeto con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo, súper bien, ¿verdad? Nos falta agregar una pequeña cosa más, que sería lo que es esta media, ¿no? Lo que es esa media de ahí. Y súper bien, les agradezco a ambas, ¿no? Es el cambio de posición respecto al tiempo, súper bien. Eso es, ¿verdad? Es el cambio de posición respecto al tiempo, pero nos falta agregar lo de la velocidad media, que ya justo nos lo dijeron por acá por chat, ¿no? Es el promedio. Vamos a tratar de entender esto lo más físicamente posible que se pueda, ¿no? Vamos a, bueno, aquí como último voy a poner acá arriba, perdón. Vamos a poner de que las unidades, creo que hicieron análisis dimensional, ¿verdad? Las unidades del desplazamiento, pues van a ser de longitud, ¿verdad? Eso significa que el desplazamiento yo lo puedo dar que en metros, que en centímetros, que en kilómetros, que en hectáreas, en lo que yo quiera, ¿no? Pero ¿será que el desplazamiento lo puedo dar en tiempo? Pues no, ¿verdad? El desplazamiento no es una unidad, no es una cantidad temporal. El desplazamiento es una cantidad longitudinal, ¿verdad? Entonces, pues va a estar dado en longitudes, ¿verdad? Ok, eso era lo que faltaba por ahí. Hablemos acerca de la velocidad media. Vamos a decir de que la velocidad media de una partícula, la velocidad media de una partícula, la velocidad media de una partícula es la razón. Recordemos que razón también puede significar división, ¿no? Ahí para no perdernos, es la razón entre el desplazamiento. Estaría mal decir entre la distancia, eso estaría mal. Ya luego vamos a hablar por qué, ¿verdad? La velocidad media es la razón entre el desplazamiento
Y el intervalo de tiempo, ¿verdad? El intervalo de tiempo. Así es como definimos la velocidad media, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, por acá la ecuación de velocidad media. La velocidad media, que también es un vector, vamos a poner aquí la velocidad media en el eje X, porque vamos a empezar a trabajar con el eje X, ¿no? Ya cuando veamos cosas cayendo y todo eso, pues vamos a trabajar también con el eje Y. Pero por el momento estamos trabajando en el eje X, ¿verdad? La velocidad media en el eje X se define como el desplazamiento, que es un vector, ¿verdad? Partido el tiempo, que también el tiempo es un, que será que el tiempo es un vector? ¿Ideas? ¿Será que el tiempo es un vector? A mi parecer, tal vez sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere refutar o aprobar esa idea? Tiempo no. Yo creo que no es vectorial. No, ¿verdad? Podríamos pensar de que el tiempo puede ser un vector, ¿verdad? Pero estaría muy... bueno, no vamos a entrar mucho a relatividad el día de hoy, ni tampoco quiero decir de que el tiempo sea un vector, ¿verdad? Pero podríamos ahí... o sea, sería bonita la idea, ¿no? De que el tiempo sea un vector, pero el tiempo es una cantidad escalar, ¿verdad? Y ahí se los dejo de investigación también, ¿verdad? ¿Por qué el tiempo es una cantidad escalar y no una vectorial? Ahí se los dejo de tarea. Si quieren algo como tarea, ¿no? No las tienen que entregar o ya les diría al ingeniero, ¿verdad? Pero creo que la parte más bonita de la física, más allá de entender las ecuaciones, es entender cómo funcionan las ecuaciones, ¿verdad? Y luego cuando uno estudia matemáticas, pues se da cuenta de que no existe la división entre vectores. O sea, esto de acá no se podría hacer. Si el tiempo fuera un vector, eso de ahí no se podría hacer, ¿verdad? No existe una división entre vectores. Hay una operación medio similar, ¿no? A la división, que no es división, pero yo no puedo dividir dos vectores. Si yo, por ejemplo, tengo un vector v y lo quiero dividir entre un vector u, esto no se puede. Esto es indefinido, ¿verdad? Definido. Esto no se puede hacer. Esto no lo podemos hacer nosotros aquí, el vector u, ¿verdad? Esto no lo podemos hacer en matemática como tal, ¿verdad? Entonces, si pensamos de que este delta de t es un vector, pues estaríamos como que arruinando nuestra física, podríamos decir, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esta es la ecuación de la velocidad media, que como unidades, que tiene de unidades la velocidad media, pues si yo pongo la velocidad en general, ¿no? La velocidad en general tiene unidades de longitud dividido tiempo, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, lo que más vamos a estar usando es metros, que sería longitud, partido segundos, ¿no? Pero también podría ser kilómetros por hora, o kilómetros segundos, o hectáreas años, o bastantes cosas así, ¿no? Bastantes cosas así. Entonces, pues, con que tenga longitud y tiempo, pues ahí estamos bien con nuestra velocidad, ¿verdad? Vamos a decir, para entender esta idea, ¿no? De qué es la velocidad media, que ya nos dijeron que es la velocidad promedio, ¿verdad? Y para entender, recordemos que uno de nuestros objetivos del día de hoy es entender las gráficas, ¿no? Vamos a graficar aquí, vamos a tener una gráfica de velocidad, ¿verdad? La gráfica de una velocidad se vería como esto de acá, ¿verdad? Vamos a poner la gráfica de una velocidad por aquí. La gráfica de una velocidad por acá, ¿verdad? Ahí está. Alguien que me diga, por favor, ¿qué debería poner yo en este eje? ¿Ideas? Displacement. Ajá, el desplazamiento, ¿verdad? ¿Alguien más que me diga qué debería poner yo en este eje de acá? ¿Ideas? ¿En este eje? ¿Qué debería poner yo? ¿Ideas? ¿Qué
que utiliza también la ecuación aparte del desplazamiento. Bueno, aquí no puse como tal el desplazamiento, sino que solo puse la X, ¿verdad? Vamos a poner la X ahí. Y aquí, pues, ¿qué pongo? ¿Qué más lleva la ecuación? Pues también lleva el tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestra graficación, muy bien, Jorge. Nuestra graficación de la velocidad lo vamos a hacer en una gráfica que le vamos a llamar gráfica X versus tiempo. ¿Por qué versus, no? Porque están como que contrarias, ¿no? La posición versus el tiempo, como que estuvieran peleándose ahí, ¿no? Ahí imagínense ustedes así, ¿verdad? La gráfica de la velocidad la hacemos en X versus el tiempo, ¿no? En posición versus el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene la ecuación, ¿no? Si se dan cuenta, pues tiene X y tiene el tiempo, ¿no? Y tiene el tiempo. Entonces, imaginémonos que la gráfica de nuestra velocidad se ve de la siguiente forma, ¿no? Aquí va a estar nuestro origen, o sea, ahí estaría la posición y el tiempo cero, ¿verdad? La posición y el tiempo cero. Y pues nuestra gráfica pues va a verse de la siguiente manera, por ejemplo, ¿no? Ay, no, ahí ya la hice mal. Ahí está. Supongamos que la gráfica va así, ¿verdad? ¿Qué significaría esta gráfica? ¿Qué significaría que la gráfica esté de esa forma, no? Significaría que aquí en el tiempo, por ejemplo, aquí en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, en el tiempo 5, en el tiempo 6, por ejemplo, ¿verdad? En el tiempo 1, el objeto, ¿cuánto fue lo que se movió? Pues se dan cuenta, el movimiento, esta X, que la vamos a poner en metros, por ejemplo, ¿verdad? Se movió, ¿será que se movió mucho o poquito? Veamos. No se movió mucho, ¿verdad? Se movió ahí relativamente poquito. Supongamos que aquí está el 1, por ejemplo, ¿no? Ahí, aquí está que el 1, que el metro 2, que el metro 3, que el metro 4, que el metro 5, por ejemplo, ¿verdad? O sea que aquí se movió, en un segundo se movió un metro. Eso es velocidad, ¿no? O sea, ¿cómo cambia la posición respecto al tiempo? O sea, en un segundo se movió un metro. También podríamos decir que para moverse un metro, ¿cuánto tardó? Pues tardó un segundo, ¿verdad? Si miramos, por ejemplo, acá, del tiempo 1 a 2, ¿cuánto fue lo que se movió? ¿Será que se movió mucho? ¿Será que se movió poquito? Si nos damos cuenta, ya estábamos aquí, ¿verdad? Ya estábamos aquí en un metro. O sea, nos habíamos quedado en un metro, ¿verdad? Aquí nos habíamos quedado en un metro de posición, ¿verdad? ¿Y cuánto se movió? ¿Cuánto se movió del tiempo 1 en el tiempo 2? O sea, se movió aquí un poquito, pero regresó a un metro. Regresó a un metro, ¿verdad? Entonces, ¿será que se movió mucho? Pues no, ¿verdad? No es como que se haya movido mucho. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos aquí al tiempo 4, ¿verdad? Al tiempo 4. ¿Cuánto se habrá movido del tiempo 2 al tiempo 4? Si nos damos cuenta, todo lo que se movió, estábamos aquí en un metro y nos movimos hasta 4 metros. Por eso de que aquí hay como que un gran salto en la velocidad, ¿no? Aquí aumentamos bastante la velocidad. Bueno, no bastante, ¿no? Pero nuestras escalas sería como que bastante, ¿verdad? Aumentamos nuestra velocidad. Aquí pues la velocidad casi que no cambió mucho, ¿se dan cuenta? Casi que la velocidad no cambió nada, porque sí nos movimos de aquí, ¿verdad? Nos movimos aquí un poquito, pero regresamos. Entonces, pues la velocidad casi que ni cambió, pero acá, que sí nos movimos bastante, ¿qué tuvimos que hacer? Pues le tuvimos que meter tuvimos que meterle aquí bastante velocidad para que nos moviéramos hasta 4 metros, ¿verdad? ¿Qué pasó por acá? Lo que pasó por acá fue que nos empezamos a mover de regreso, ¿verdad? De regreso. Estábamos en 4 metros y cuando estábamos aquí en el tiempo 6, regresamos a 2 metros, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue regresarnos. Si el carro estaba acá, por ejemplo, el carro se estaba moviendo aquí y había llegado a 4 metros, se estaba moviendo para acá, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hizo de acá para acá? Lo que hizo fue regresarse. Se regresó hasta los 2 metros, ¿verdad? Se regresó. Eso fue lo que hizo el carro. Estaba en 4 metros. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Pues agarrar la velocidad y cambiar la velocidad. Por eso de que cambia aquí nuestra gráfica, ¿no? Cambia la velocidad y nos vamos hasta 2 metros, ¿verdad? ¿Se entiende eso de ahí? ¿Se entiende eso de ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno. Si queremos nosotros estudiar esta gráfica,
formalmente tendríamos que aprender algo que le llamamos cálculo, ¿verdad? Y pues todavía no hemos visto cálculo, tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero para estudiar este movimiento una muy buena idea es agarrar la velocidad media, que es la velocidad promedio, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, aquí estoy, por ejemplo, si yo quiero medir la velocidad de aquí para acá, de aquí hasta acá, ¿no? Pues si se dan cuenta es una gráfica bastante compleja, que tiene aquí curvas y todo eso, ¿no? ¿Será que podríamos saber qué función nos da esa curva? Pues sí, no, ¿verdad? Sí, porque podemos usar bastantes cosas para determinar esa curva, pero no porque todavía no hemos visto cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la velocidad media. Que la velocidad media me va a crear aquí una recta que me va a decir más o menos, no con total detalle, ¿no? Pero nos va a decir más o menos cuál fue la velocidad de este punto a este punto. Si no hubiera cambiado, ¿no? Si se dan cuenta aquí, la velocidad fue cambiando, pues de que cambia la curva, ¿no? Pero aquí en la velocidad media, esta curva que está por acá, ¿verdad? Que es la velocidad media, es una línea recta que me va a llevar de un punto a otro. ¿Sí, María? Yo tengo una duda. ¿La velocidad media es recorrida en distancias iguales por tiempos iguales o no? Sí, súper bien. O sea, sí. Muy buena observación. La velocidad media recorre distancias y yo creo que esa es una muy buena definición, más matemática y más física que la que yo tenía, la verdad. Entonces te agradezco bastante. La velocidad media recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Que es una limitante. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos viendo el movimiento real del objeto, pero estamos viendo un acercamiento, estamos viendo un promedio de cómo es que se mueve, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, aquí tengo cierto tiempo, bueno, vamos a ponerlo con otro color, cierto tiempo que le voy a llamar delta t, entonces, ¿cuánto se va a mover? Se va a mover cierta distancia que le puedo llamar delta x. Si vuelvo a agarrar el mismo tiempo, delta t, pues se tiene que mover exactamente la misma distancia delta x. La misma distancia delta x, ¿verdad? ¿Se entiende eso de ahí? Sí, gracias. Ok, a ti muchas gracias, se agradece mucho. Ok, vamos a dejarlo por el momento por acá. Creo que todavía nos sirve el Meet, pero vayan a descansar un poquito y nos vemos en 5 minutos, que sería a las 10:02. Y descansen un poquito, vayan a tomar un poquito de agua porque lo que se viene con la gráfica ya se va a poner, créanme que se va a poner más duro, ¿verdad? Entonces nos vemos a las 10:02. Los veo en un momento. No se salgan de la llamada si quieren. Igual ya en un ratito nos vemos. Y si nos llegamos a salir, pues ya nos vemos en el otro Meet, ¿verdad? Nos vemos en el otro Meet. De ir a tomar agua o algo así, ¿verdad? O de ver un rato el TikTok, ¿no? Pero hay que les sea tiempo de algo. Entonces, pero vamos a seguir nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Creo que ya lo vamos a entender bastante bien qué es la velocidad media, ¿verdad? La velocidad media, pero como les digo, la idea de la clase del día de hoy no es simplemente dar las ecuaciones, que creo que las ecuaciones la mayoría lo entenderíamos, ¿no? Bueno, no sé qué edad media tengan ustedes, ¿no? Pero me recuerdo que es cuando estaba yo en bachillerato, en básicos, pues ni siquiera sabía nada de física, ¿no? Entonces seguramente no hubiera entendido las ecuaciones, pero qué bueno que ustedes sí tienen ese nivel
para entenderla, ¿no? Entonces, pues creo que ya logramos entender muy bien la ecuación. Incluso algunos ya me la dijeron, ya se la sabían, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la ecuación? Ya lo logramos entender en la gráfica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir esta ecuación de acá, verdad? Eso preguntémonos el día de hoy. Vamos a poner una nota por acá para preguntarnos de eso, ¿no? Nota, o sea, no notan de puntaje, sino que una nota ahí para entender esta parte de acá, ¿verdad? Y lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué significa que la velocidad sea negativa? ¿Qué significa que la velocidad sea negativa, verdad? ¿Qué creen que significaría eso? Que la velocidad sea negativa. ¿Por qué pasaría de que la velocidad sea negativa? ¿Por qué creen que pasaría algo así? ¿Alguna idea? Pienso que porque en algún momento, por ejemplo, en donde está como en la gráfica, está en una distancia arriba, pero luego como que retrocede. Pienso, no sé. Súper bien. O sea, eso es. O sea, ustedes créanme que me he dado cuenta que tienen una facilidad tienen bastante facilidad para la física, ¿no? Me alegro yo de eso. Créanme que eso una desaceleración como tal, no, porque, o sea, que haya aceleración sí implica velocidad, pero que haya velocidad no implica aceleración, ¿verdad? Luego lo vamos a ver. Pero por el momento todavía no hablamos de aceleraciones. Sí, podría ser una desaceleración y tienes toda la razón, o sea, sí puede ser una desaceleración. Pero por el momento vamos a decir que no, porque es como saltarse de mecánica newtoniana a la cuántica, podemos decir, ¿verdad? Es un gran salto todavía. Seguramente ahí sabrás tú aceleraciones, ¿verdad? Pero por el momento no nos vayamos tan adelante. Podemos explicar la velocidad negativa con lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Y es justamente lo que me decían. ¿Qué significaría una velocidad negativa? Pues significaría retroceder, ¿verdad? Recordemos que nuestra velocidad, por lo menos la media, en el eje X, la escribimos como el delta de X partido el delta de tiempo, ¿verdad? ¿Será que el tiempo puede ser negativo? Pregunto, ¿será que el tiempo puede ser negativo? ¿Ideas? No, no porque no podemos regresar el tiempo. Súper bien, ¿verdad? No, porque no podemos regresar en el tiempo. Esperemos que algún día sí, ¿verdad? Pero por el momento, pues, el tiempo no nos puede quedar negativo, ¿verdad? El delta de tiempo o el tiempo en general, ¿verdad? O el tiempo en general debe ser mayor o igual a cero. Esa va a ser una de nuestras restricciones en toda la física, ¿verdad? En toda la física. ¿Por qué? Porque un tiempo negativo significaría que estamos regresando en el tiempo, ¿no? Cosa que no sé ustedes, pero yo por lo menos no lo he visto en 4 años desde la licenciatura en física, ¿verdad? Tal vez ustedes ya, pero yo no lo he visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer aquí negativo para que la velocidad nos dé negativa? Lo que sí puede ser negativo, pues es esto de acá, ¿verdad? Esto de acá sí puede ser negativo. Y que esto sea negativo significaría, vamos a ver, vamos a ver, ahí está. Que el delta de X, recordemos que el delta de X, que recordemos que es un vector, ¿verdad? El delta de X, que es X final menos el X inicial, sería negativo. Vamos a ver si puse una ecuación por... sí la puse. Sería negativo, o sea, es negativo si, déjenme pensar por acá, si X inicial es mayor que X final. Eso es, ¿verdad? O sea que si yo empiezo con un X, por ejemplo, si X inicial es igual a 4 metros y yo retrocedo, ¿verdad? Mi X final es igual a 3 metros, por ejemplo, mi desplazamiento sería X final, que es 3 metros, menos 4 metros que ya está al principio, ¿verdad? ¿Eso cuánto me da? Me da menos 1 metro. O sea que para que la velocidad sea negativa, vamos a poner por acá, para que la velocidad sea negativa, yo debería retroceder, ¿verdad? Retroceder. Eso es lo que debería de pasar, ¿verdad? Que yo debería retroceder, ¿verdad? Nueva tarea.
Perdón por dejarles tarea, ¿verdad? Pero solo para quien la quiera hacer, me imagino, ¿verdad? Plantear el caso o responder al caso cuando la velocidad es positiva, ¿verdad? Ya vimos el caso negativo, pero ahora veamos el caso positivo, ¿verdad? Que creo que está más sencillo. Por eso se las dejo ahí de tarea, ¿verdad? Ok. Entonces, pues sería la velocidad media. Hablemos rápidamente acerca de la velocidad instantánea. Velocidad instantánea, ¿verdad? Hablemos ahora acerca de qué es la velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Ideas por acá? ¿Alguien que sepa qué es la velocidad instantánea? Uy, ideas. Está un poquito más complicado. ¿Sí? Quizá como dice la palabra instantánea, en un instante, una velocidad rápida. Una velocidad rápida, una velocidad instantánea puede ser una velocidad bastante lenta. No tiene que ser rápida en general. Pero creo que entiendo tu definición de rápido, ¿verdad? O sea, que sea en un momento. O sea, no que sea como esta velocidad media, que la agarramos en un tiempo grande, sino que sea en un instante, ¿verdad? Y creo que por ahí estaríamos bastante bien, ¿verdad? Muchas gracias ahí por la respuesta. Y como nos dice pues la compañera, pues ¿qué es lo que sabemos hasta el momento, verdad? Lo que sabemos hasta el momento es de que sabemos que la velocidad media nos da un promedio de la velocidad del objeto a lo largo de su trayectoria, ¿verdad? De sus trayectorias. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? De que la velocidad media, que es la que hemos visto hasta el momento, no nos da como tal la velocidad real. ¿Por qué? Porque la velocidad real sería esta curva, ¿no? La velocidad media nos da como que un aproximado, ¿verdad? Un promedio de cómo es que funciona esa velocidad. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber en realidad la velocidad, la real, podemos decir, ¿verdad? Pues para eso es para lo que usamos la velocidad instantánea. Entonces vamos a decir, ¿qué pasaría? Preguntémonos eso, ¿no? ¿Qué pasaría si quiero saber la velocidad del objeto? Si quiero saber la velocidad del objeto, en un instante dado. O sea, que no se tarde mucho tiempo, sino que yo quiero saber la velocidad en un instante dado, ¿verdad? En algún instante cualquiera. O sea, si yo, por ejemplo, marco con mi cronómetro el segundo 3, quiero saber en ese segundo 3 a qué velocidad iba, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de investigar ahora. Saber la velocidad del objeto en un instante dado, ¿verdad? Dado. Ahí estamos. Entonces, pues, para esto, imaginemos lo siguiente, ¿verdad? Voy a volver a traer esta gráfica de acá. Ustedes, si quieren ahí, dibújenla nuevamente, ¿verdad? Ahí rápido. Y la voy a volver a traer por acá. La voy a pegar por acá, para que sea la misma gráfica, ¿no? Para que no nos perdamos. ¿Verdad? Voy a borrar ahí ya tanta cosa que tenía yo por aquí, ¿verdad? Ahí está. Voy a borrar tanta cosa que tenía yo por acá. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero estudiar la velocidad del objeto en un instante, ¿verdad? En un instante dado. O sea, no quiero agarrar un tiempo muy grande, sino que yo solo quiero un instante, ¿verdad? O sea, yo quiero saber la velocidad ya no de aquí para acá, sino que ahora yo quiero saber la velocidad solo, por ejemplo, en este punto azul.
¿cómo yo calculo la velocidad en ese punto azul, verdad? Pues la velocidad en ese punto azul, démonos cuenta que la velocidad aquí es esta línea recta, ¿verdad? Sería esta pendiente que tenemos acá, esa pendiente entre esos dos puntos. O sea que si yo quiero la velocidad solo en este punto, pues yo debería ser la pendiente de este punto, ¿verdad? Esa sería nuestra velocidad instantánea, podemos decir, ¿verdad? La velocidad instantánea. Si yo, por ejemplo, quiero saber la velocidad acá, pues debería calcular su velocidad para este punto, ¿verdad? Esa sería su velocidad instantánea. Y démonos cuenta que cambia la velocidad, ¿verdad? Si yo quiero ver la velocidad acá, pues su velocidad instantánea estaría aquí, ¿verdad? Sería la pendiente en este punto, ¿verdad? Su velocidad instantánea. Si yo quiero saber la velocidad aquí, por ejemplo, pues sería esta, ¿no? Sería esta acá. Uy. Está acá, ¿verdad? La velocidad instantánea. Pero ¿cómo es que llegamos a esto, verdad? ¿Cuál es la idea tras esto? Vamos a preguntarnos cuál es la idea tras esto, ¿verdad? Imaginémonos que yo quiero saber la velocidad instantánea, pero solo tengo estos dos puntos, por ejemplo, ¿verdad? Solo tengo estos dos puntos. Entonces lo que se le ocurrió ahí a varios matemáticos y a varios físicos, que en general esto, pues esta deducción, si no recuerdo mal, pues la hizo Einstein, ¿verdad? Entonces, pues lo que hizo Einstein fue decir, ¿verdad? Bueno, yo no puedo saber la velocidad solo en un punto, pero sí puedo saber la velocidad en dos puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos la ecuación para saber la velocidad media entre dos puntos, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, que es delta de x partido delta de t, ¿verdad? O sea, eso sí lo puedo conocer yo. Entonces agarramos estos dos puntos, ¿verdad? Agarramos estos dos puntos acá. Agarremos esos dos puntos ahí, ¿verdad? Eso sí lo puedo conocer yo. Pero ¿qué pasa si yo voy haciendo ese punto más pequeño? O sea, este punto yo lo voy acercando, este punto que estaba aquí, yo lo voy acercando más, y 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 más, y lo voy acercando más. Esos dos puntos, ¿verdad? Estos dos puntos que antes estaban acá, yo los voy acercando tanto que esos dos puntos se convierten como que en un puntito, ¿verdad? Si yo estos dos puntos los logro convertir en un puntito, pues en ese puntito de acá ya voy a poder sacar la velocidad instantánea, ¿verdad? O sea, esos dos puntos los acerqué tanto, que ya esos dos puntos se convirtieron en un puntito, y aquí es donde saco la velocidad instantánea, ¿verdad? Velocidad instantánea. Está algo complicada esta idea, ¿no? Pero pregunto, ¿se entiende la idea que se hace? ¿Se entiende esa idea de ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende esa idea? Sí, se entiende. Ok. Bueno, qué felicidad, la verdad. Yo sí me tomé bastante tiempo para entender esto. Pero qué bueno que entiendan, ¿verdad? Me alegro yo bastante por ustedes. Ahí que ustedes sean bastante pilas. Ok. Y si alguien no entiende, pues no tengan pena, ¿verdad? Ahí lo miramos. Ok. Entonces vamos a decir de que la velocidad instantánea, la vamos a denotar como velocidad en X, ¿verdad? La vamos a denotar así, como la velocidad en X. Recordemos que estamos viendo ahorita por el momento solo velocidades en el eje X, pero vamos a llamárselo velocidad en X, ¿verdad? Si fuera una velocidad en Y, pues le ponemos velocidad en Y, ¿verdad? Si fuera velocidad en Z, pues le ponemos velocidad en Z, ¿verdad? Pero por el momento solo pongamos velocidad en X, ¿verdad? O sea, la velocidad instantánea la vamos a denotar como velocidad en X. ¿Y cuál va a ser la ecuación de esto de acá, verdad? La ecuación para la velocidad instantánea va a ser la siguiente. La velocidad instantánea es igual al límite. Tal vez alguno de ustedes ya habrá visto esto, ¿no? Lo que son los límites, que es un tema muy, muy bonito de la matemática, ¿verdad? Al límite, cuando el cambio en el tiempo se acerca lo más posible a cero, ¿no? Se acerca a cero. De nuestra velocidad media, ¿no? De nuestra velocidad media. O sea, así es como se define la velocidad instantánea, ¿verdad? Como el límite cuando el cambio de tiempo se acerca lo más posible al cero de nuestra velocidad media, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo estoy agarrando aquí, por ejemplo, acá, hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta. Hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta. O sea, yo estoy agarrando aquí, por ejemplo, acá, hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta. O sea, yo estoy agarrando aquí, por ejemplo, acá, hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta. O sea, yo estoy agarrando aquí, por ejemplo, acá, hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta. O sea, yo estoy agarrando aquí, por ejemplo, acá, hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta. O sea, yo estoy agarrando aquí, por ejemplo, acá, hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta. O sea, yo estoy agarrando aquí, por ejemplo, acá, hay un gran delta entre este punto y este punto de acá, y este punto de acá, hay un gran delta.
hay un gran delta de tiempo, ¿no? Que es como, por ejemplo, de casi que 3 segundos, ¿verdad? Casi que 3 segundos. De aquí hasta acá, ¿verdad? Desde acá, desde este punto, aquí, hasta este punto de acá, ¿verdad? Hay un gran delta de tiempo. Pero ahí no tendría yo la velocidad instantánea. Aquí lo que yo tendría sería una velocidad promedio, ¿verdad? Una velocidad promedio entre esos dos puntos. Que no está mal, pero no es la velocidad real, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acortar lo más posible ese delta de tiempo. Si yo hago este delta de tiempo, por ejemplo, de aquí hasta acá, pues ya empiezo a tener una velocidad más real, podemos decir, ¿verdad? Y si yo empiezo a cortar más el delta de tiempo, por ejemplo, si ya lo hago de acá hasta acá, si este es mi delta de tiempo, si ya lo empiezo a acercar a cero, pues la velocidad me queda esta velocidad acá, que ya es una velocidad más real, ¿verdad? Y si yo hago este delta de tiempo tan pequeñito, que sea casi cero, ¿verdad? Que sea así aproximado a cero, pues voy a tener la velocidad instantánea, ¿verdad? Llego a que esos dos puntitos se hacen casi que solo un punto, ¿verdad? Y voy a tener mi velocidad instantánea. ¿Se entiende eso de ahí? Sí, se entiende. Ok. Qué bueno que se entienda, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces así es como definimos la velocidad instantánea, ¿verdad? Para quienes ya vayan, no sé, a mí nunca me enseñaron, en el bachillerato nunca me enseñaron cálculo, ¿verdad? Pero tengo entendido que algunos sí. Entonces, si alguien sabe qué significa eso, pues la definición de esto sería la derivada espacial respecto al tiempo, ¿no? Ahí por si alguien sabe a lo que me refiero, pues ahí le dejo la fórmula de velocidad instantánea, ¿no? Si yo tengo el límite temporal cuando se acerca a cero de esta cantidad de acá, pues eso sería lo mismo que ponerlo de forma de una derivada, ¿no? Si no entienden esto, pues no se preocupen, no va a ser tema del curso, pero era importante tocarlo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces puede ser nuestra velocidad instantánea, ¿verdad? Ese límite cuando estos dos puntos se acercan tanto que se aproximan a cero, ¿verdad? Que se aproximan a cero. Ok, bueno, entonces creo que lo tenemos por acá. Tenía algunos ejemplos por aquí, pero voy a esperar mejor a terminar todos los temas, así ya tenemos como que separados, ¿no? No mezclamos entre ejercicios y explicación, sino que ya lo tenemos así todo bien ordenadito, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestro próximo tema. Si nadie tiene alguna duda, si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntar, ¿verdad? Pero si nadie tiene alguna duda, vamos a hablar acerca ya del tema 2.3, que va a ser el tema de aceleración. El tema de aceleración, ¿verdad? Antes de pasar a aceleración, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O pasamos ya a aceleración? Ustedes me comentan por ahí. ¿Dudas dos? ¿Ninguna duda? Ok, bueno. Como ustedes, pues seguramente algunos pues ya habrán leído acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué creen que es la aceleración? ¿Qué creen que es la aceleración? El aumento de la velocidad en un periodo. Así es, ¿verdad? La aceleración es el aumento, pero ¿será que solo es el aumento? O sea, que también se puede... Cambio. No, disminución, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a poner eso incluso, ¿verdad? Me gustó. La aceleración se define como el aumento o disminución de la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿verdad? En un intervalo de tiempo. Ahí está, ¿verdad? Así es como se define la aceleración, ¿verdad? Es cómo cambia. En realidad es el cambio de la velocidad, ¿verdad? Es la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo, ¿verdad? Ok. Y vamos a empezar hablando acerca de qué es la aceleración media, ¿verdad? Que creo que ya que hemos visto lo que es la velocidad media, pues nos podremos imaginar más o menos qué es la aceleración media, ¿verdad? Vamos a poner por acá aceleración media, que nuevamente va a ser un promedio de la aceleración, ¿verdad? No va a ser como que la aceleración real, sino que va a ser
un promedio de la aceleración, ¿verdad? La aceleración media se define de la siguiente manera. ¿Verdad? Recordemos que habíamos dicho, ¿verdad? De que la aceleración es cómo cambia la velocidad respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, para yo usar la aceleración media en el eje X, podemos decir, porque solo estamos viendo movimiento en una dimensión, ¿verdad? No estamos viendo en más dimensiones, solo con una dimensión, ¿verdad? Se va a definir como el cambio, el delta, ¿verdad? El cambio en la velocidad, partido el tiempo, ¿verdad? Si lo quieren ver aún más detallado, pues sería la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo inicial menos el tiempo final, ¿verdad? El tiempo final. Así es como se define la aceleración media, ¿verdad? Y esto de acá solo es un promedio de la aceleración. ¿Cómo es que se vería esto, verdad? Y antes de pasar a cómo es que se vería esto, pues recordemos que las unidades de aceleración se dan en longitud, que puede ser metros, kilómetros, hectáreas, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Longitud, y aquí cambia algo con la velocidad. Cambia de que la velocidad solo era tiempo, ¿verdad? Solo era tiempo. Pero la aceleración es tiempo al cuadrado. Tiempo cuadrado, ¿verdad? Ahí está. La aceleración es tiempo cuadrado, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Si yo quiero venir y graficar la aceleración tal y como lo graficamos en la velocidad, ¿verdad? Pues yo debería poner por acá mi plano cartesiano. Y recordemos que en la velocidad poníamos aquí X, ¿verdad? ¿Por qué X? Porque eso tenía la ecuación de velocidad. Si se recuerdan, pues aquí nuestra ecuación de velocidad está conformada por el cambio en X y el cambio en el tiempo, ¿verdad? Pero la aceleración es así. Entonces aquí, en vez de poner X, yo voy a poner la velocidad. Para hacer una gráfica de aceleración, yo pongo la velocidad y en este eje de acá, ¿qué creen que debería poner? ¿Alguna idea? ¿Qué debería poner en ese eje de ahí? El tiempo. Muy bien, ¿verdad? Pongo cómo se desarrolla el tiempo. ¿Tenemos alguna lógica que yo ponga tiempo para acá? ¿Que yo ponga tiempo negativo? Pues no, ¿verdad? No tendría ninguna lógica que yo pues ponga tiempo negativo, ¿verdad? El tiempo se empieza a contar desde 0 y pues solo puede ser positivo, ¿no? Solo puede ser positivo. Aquí vamos a poner nuestro eje, ¿verdad? Vamos a poner aquí nuestro eje, ok. Esta de acá es una gráfica que nosotros le llamamos velocidad versus tiempo, que es la gráfica de aceleración, ¿verdad? De aceleración. ¿Y por qué la gráfica de aceleración? Porque estamos graficando justamente los datos que tiene la aceleración, ¿verdad? Entonces supongamos que nuestra aceleración se ve de la siguiente forma, ¿no? Nuestra aceleración se ve de la siguiente forma. Por ejemplo, empezamos por aquí, así, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra aceleración es esta de acá. Entonces la aceleración media, ¿qué me está diciendo, verdad? La aceleración media me está diciendo que si yo, por ejemplo, tengo aquí un tiempo 1 y un tiempo 2, que justamente sería nuestro delta temporal, ¿verdad? Aquí tendríamos nuestro delta de tiempo. Y para el tiempo 1, pues estamos en una velocidad que le voy a llamar yo velocidad 1, ¿verdad? Y en el tiempo 2 estamos en otra velocidad que se llama velocidad 2. Pues, ¿qué es lo que me va a dar la velocidad media, verdad? La velocidad media lo que me va a dar es justamente esta pendiente que se hace entre estos dos datos. Vamos a poner por acá. Ahí está. La velocidad media no va a ser la curva real, sino que va a ser solo un promedio, ¿verdad? Solo un aproximado de cómo fuimos acelerando. Obviamente aquí, si se dan cuenta, estamos desacelerando porque la aceleración bajó, ¿no? O sea, aquí desaceleramos y luego metimos un gran acelerón, ¿verdad? Donde que desaceleramos significa que frenamos, ¿no? Aquí bajamos la velocidad, o sea, ¿se dan cuenta? Aquí lo que hicimos fue bajar la velocidad. De este punto a este punto bajamos la velocidad. Ya luego de aquí
hasta acá, subimos la velocidad, ¿no? O sea que aceleramos, le metimos como dirían en mi rancho, ¿no? Le metimos la pata al carro. Entonces acá aceleramos, ¿verdad? Subimos la velocidad. Pero la velocidad, la aceleración media, ¿qué es lo que me dice? Me dicen que en promedio lo que hicimos fue acelerar. O sea, aquí ya no tomamos en cuenta la curva real, sino que solo tomamos en cuenta el promedio, ¿verdad? En este delta de tiempo y en este, ¿se dan cuenta acá? En este delta de velocidad, aquí está la velocidad 1, ¿verdad? Y aquí está la velocidad 2. En este delta de velocidad, ¿qué fue lo que hicimos, verdad? Lo que hicimos fue, en promedio, lo que hicimos fue acelerar, ¿verdad? Esta es la aceleración media. Esta es la aceleración media, ¿verdad? ¿Se entiende esa parte de aquí? ¿Se entiende esa parte de acá? Sí. Ok, bueno. Entonces, esa es la aceleración media, ¿verdad? Y me alegro que se haya entendido bastante bien, ¿verdad? Que se haya entendido bastante bien. Igual si tienen alguna duda, pues saben que me pueden preguntar. Entonces, pues sí, ¿verdad? Para yo tener la aceleración media necesito un delta de tiempo, que puede ser nuestro tiempo 1 y tiempo 2, ¿verdad? Y el delta de velocidad, que puede ser la velocidad 1 y la velocidad 2. Y esta recta que tenemos acá, esta recta, la aceleración media, ¿ya todos de acá sabemos sacar pendientes o alguien no sabe sacar pendientes? ¿Esas preguntas? ¿Alguien no sabe sacar pendientes de una recta? ¿O sí hemos visto ese tema? En mi caso yo no sé, la verdad. ¿No? Ok. Bueno, entonces lo que estamos haciendo acá en realidad es sacar una pendiente. ¿Verdad? O sea, la pendiente me dice qué tan inclinada está la recta. O la curva en este caso, ¿no? ¿Qué tan inclinado está? O sea, acá, por ejemplo, esta sería la pendiente para este punto de acá. Y se dan cuenta que la pendiente no tiene ninguna inclinación, ¿verdad? Pero si yo me voy a un punto que está inclinado, pues su pendiente está así, ¿no? Y la pendiente lo que me dice es qué tan inclinado está, ¿verdad? La aceleración media lo que me da en realidad es la pendiente entre esos dos puntos, ¿verdad? Entre esos dos puntos. Y esa pendiente yo la calculo con esta fórmula, ¿no? Que sería el delta de velocidad, que agarro yo esta velocidad 2, ¿no? La velocidad 2, que es justo lo que vemos acá, ¿no? Menos la velocidad 1. Menos la velocidad 1. Recordemos que la aceleración, aquí se me olvidó también, es una cantidad vectorial, ¿verdad? También es una cantidad vectorial. Entonces aquí la velocidad 2 menos la velocidad 1, partido del tiempo 2 menos el tiempo 1. Y esto de acá, si ustedes lo grafican, ¿verdad? Si ustedes bueno, quizás en algún momento miramos una clase en específico de cómo graficar pendientes, ¿verdad? Pero esto de acá, pues es justamente esta pendiente de acá, ¿no? Le está justamente esta pendiente de acá. O sea, aquí lo que me dice la aceleración media es que tan inclinada está esta aceleración. Por ejemplo, si la recta me hubiera quedado así, pues eso no me diría que la aceleración es muy grande, ¿verdad? O sea, la aceleración está aumentando bastante rápido. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la aceleración hubiera venido así para abajo? ¿Qué creen que hubiera pasado por ahí? ¿Qué significaría si esa pendiente me hubiera quedado hacia abajo? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado ahí? ¿Ideas? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado ahí? ¿Qué significaría eso? Que la aceleración vaya hacia abajo. ¿Qué creen que significaría? Que está acelerando. Está desacelerando, ¿verdad? Ajá. O sea, esa pendiente que va hacia abajo nos diría que está desacelerando, ¿verdad? Tal y como pasaría, por ejemplo, si yo quiero calcular la aceleración media entre estos dos puntos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí la velocidad va bajando. Si yo calculo la velocidad media entre estos dos puntos, que sería usar esta fórmula, ¿verdad? Si usar esta fórmula, ¿se dan cuenta? La aceleración viene aquí para abajo, ¿no? La aceleración viene aquí para abajo, que diría, esto sería que una desaceleración, ¿verdad? Una desaceleración. Que venga hacia abajo significaría que ahí tenemos una desaceleración, ¿verdad? Ok. ¿Dudas hasta acá? Ya vamos a hacer un ejemplo para ver más a detalle lo de las pendientes, pero ¿dudas hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Sí? Dime. ¿Qué pasaría si en vez de colocar la velocidad en el eje Y, la colocáramos en el eje X o lo colocáramos al revés? ¿O no? ¿O sería ilógico?
No sería lógico y sería un muy buen ejercicio, la verdad. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. ¿Qué pasaría nomás? Que la gráfica nos quedaría un poquito extraña, ¿no? O sea, eso es lo único que pasaría. O sea, de esta forma, ¿por qué lo ponemos así? Porque es más intuitivo cómo va subiendo y bajando la desaceleración, ¿verdad? Pero en caso contrario, la gráfica nos quedaría un poquito extraña. Lo voy a dibujar aquí rapidito, ¿no? Ahí, pero sí se puede. Uno sí se puede, 2 es totalmente válido y 3 lo podemos hacer. Y 4 es muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo el tiempo acá y la velocidad acá? O sea, el tiempo aquí estaría aumentando y la velocidad aquí estaría aumentando, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría la gráfica, no? Si, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Si empiezo yo por acá, así, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Pongámoslo así. Ahí está. Si nos damos cuenta, si tú rotas tu cuaderno, ¿no? Si tú le das vuelta a tu cuaderno, pues te vas a dar cuenta que tienes la misma gráfica, solo que la estamos viendo como que al revés, ¿no? Entonces aquí lo que me diría es de que del tiempo 0 al tiempo 1, la velocidad, ¿qué fue lo que hizo la velocidad, verdad? Del tiempo 0 al tiempo 1, pues la velocidad avanzó de aquí, vamos a ver, avanzó de aquí hasta acá. Eso fue lo que aumentó la velocidad, ¿no? Aumentó de aquí hasta acá. Y sería lo mismo que esto de acá, ¿verdad? Solo que es como que le estemos dando vueltas, ¿sabes? Como que estemos rotando el cuaderno nada más, ¿verdad? Pero es totalmente válido. Pregunto, ¿responda a tu pregunta con eso? ¿O todavía te queda duda de algo? Sí, gracias. Ok. Pero sí es totalmente válido. Sí, dime, Destiny. Una duda respecto, se me hizo curiosa la pregunta que hizo mi compañera, pero eso no alteraría nada de los signos ni nada, o solo como que se voltearía. No alteraría nada de los signos, solo se voltearía. O sea, no nos alteraría nada en los signos. Lo que sí nos alteraría los signos sería que cambiemos nuestro sistema sería que cambiemos nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Pero creo que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ley de Newton, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo cambio los sistemas de referencias? Ahí pues sí pueden variar signos, sí pueden variar cantidades, ¿verdad? Pero por el momento todavía no hemos visto eso. Pero no, aquí simplemente con darle la vuelta a la gráfica, pues no cambiaría ningún signo. Ajá. ¿Respondo con eso a tu pregunta? ¿O Sí, no? muchas gracias. Gerson, ¿puedo interrumpir solo porque me pareció muy buena la pregunta? Sí. Cuando tenemos un sistema XY, usamos un plano cartesiano y por convención la X va siempre a la derecha. Y en este caso que tenemos velocidad versus tiempo o aceleración versus tiempo, como es una pendiente y el tiempo va en el denominador, se deja también al lado derecho solo por convención. A alguien se le ocurrió y se hace solo por convención. Ya después, cuando ustedes sean súper famosos y puedan hacer sus cosas independientes, ya pueden hacer lo que quieran porque no hay absolutamente nada que nos impida hacer eso, pero por convención se deja el tiempo en el eje X a la derecha porque es el denominador de la pendiente, y también cuando tenemos un eje XY, el X va a la derecha porque también lo podemos rotar. Había un ejercicio que decía, ponga la Y para abajo, ponga la Y positiva apuntando para abajo, pero porque ya no lo dijeron, pero así por convención, solo para que todo el mundo nos entienda, se deja así. Pero bueno, ya es, y vamos a seguir eso porque si lo dejamos rotado, puede ser que sea una genialidad nuestra, pero va a confundir a los que están calificando. También. Sí, y entonces nos puede, en lugar de beneficiarnos, nos puede dañar. Sí, muchas gracias por la aportación. Sí, como dice el Inge, pues sí, ¿verdad? O sea, lo usamos ya por convención de que la tela ponemos acá, porque yo en realidad siento que es porque es más intuitivo ver cómo es que se va moviendo la velocidad
así de arriba para abajo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la velocidad la estamos poniendo aquí hacia arriba, ¿no? En vez de ponerlo aquí en el eje vertical, ¿no? Pero sí, por convención es así, pero no es siempre así, ¿no? Por ejemplo, los astrónomos tienen gráficas bien extrañas, ¿no? Donde, por ejemplo, ponen el tiempo acá y acá ponen qué longitudes de onda, o sea, ponen gráficas súper extrañas. ¿Y por qué? Porque nadie les puede decir nada, ¿no? O sea, es decisión de ustedes cómo lo quieran hacer, pero como dice Lee, que verdad, o sea, ya cuando les toque a los demás calificarles, es mejor respetar esas ideas, ¿no? Es mejor respetar esas ideas, porque ya todos como que estamos acostumbrados a eso, podemos decir, ¿verdad? Ya luego, en este mismo tema, ustedes van a empezar a ver seguramente en la próxima clase la caída libre, ¿no? Y para la caída libre hacemos, por ejemplo, se puede estudiar la caída libre de varias maneras, ¿no? Una donde el eje Y esté viendo hacia arriba, o sea, los Y positivos estén viendo hacia arriba, y otra donde podemos hacer un cambio totalmente diferente y el eje Y esté viendo hacia abajo, ¿no? O sea, el Y positivo, donde deberían supuestamente estar los negativos, van a estar hacia abajo, ¿no? Y funciona, claro que funciona, ¿no? Nuestra física es invariante entre ese tipo de transformaciones, ¿verdad? Entonces, pues, sigue funcionando, pero por lo general es pura convención, ¿no? Por ejemplo, la caída libre se suele ver con el eje Y hacia abajo. ¿Y por qué? Porque es más fácil, ¿no? Y es más entendible hacerlo así. Pero si lo queremos hacer hacia arriba, pues nos tiene que dar lo mismo. Seguramente, pues ya lo verán en temas más adelante, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda con esto, yo les voy a dejar mi correo y cuando quieran y ya lo podemos hablar más a detalle, ¿verdad? Y podemos hablar de qué es una transformación en física, ¿verdad? Para que ustedes vean ante qué transformaciones son invariantes las ecuaciones de física, ¿verdad? Pero sí, por lo menos en esto de acá, que creo que es una pregunta bastante bonita de responder y es una de las preguntas que créanme más interesante de responder, ¿no? Esto de los sistemas de referencia. Por lo general, los sistemas de referencia, estos que vamos a ver ahorita, el tiempo siempre va a estar acá, ¿no? El tiempo siempre va a estar acá y acostumbrémonos, ¿no? Acostumbrémonos a poner el tiempo por acá y las otras cantidades en este eje de aquí, ¿verdad? Ya luego, pues, si ustedes quieren hacer cosas más extrañas, cuando ya sean súper famosos en física, cuando ya se ganen su medalla de las Olimpiadas, ¿verdad? Pues ya ustedes podrán hacer ahí lo que quieran y como lo quieran, ¿verdad? Pero por el momento, ahorita que estamos entrando a la física, pues vayamos acostumbrando a seguir las instrucciones de los libros, ¿verdad? Créanme que no creo que algún libro tenga el tiempo, por ejemplo, acá y la velocidad aquí, ¿verdad? Entonces vayámonos acostumbrándonos a eso por ahí, ¿verdad? Pregunto, como les digo, pues seguramente ya verán más de los cambios de los sistemas de referencias en otro momento, ¿verdad? Pero se va entendiendo todo hasta acá. Hemos respondido bien a sus preguntas o todavía tienen alguna duda. ¿Alguna duda más o todo bien hasta aquí? Todo bien. Todo está claro, gracias. Ok. Si a alguien le queda duda, pues igual ahí les paso mi correo. Créanme que es bastante bonito hablar de esto. Y con los sistemas de referencia caemos hasta la relatividad, ¿no? ¿Cómo es de que esto cómo es de que los sistemas de referencia afectan en relatividad, ¿no? O sea, créanme que es bonito hablar de cómo es de que es bonito hablar cómo es de que si cambiamos el sistema de referencia, cómo es de que cambia nuestra perspectiva de lo que estamos observando, ¿verdad? Créanme que es bastante interesante eso y es una muy buena pregunta, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir ahora con nuestros temitas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del tema 2.3.2, que va a ser la aceleración instantánea, ¿verdad? Y ahorita que terminemos esto, pues vamos a ver un problema para aterrizar todas estas ideas, ¿verdad? O sea, aterrizar todas estas ideas por acá. Vamos a hablar acerca de aceleración instantánea, ¿verdad? Ok. ¿Qué es la aceleración instantánea, verdad? Pues al igual que la velocidad instantánea, es la aceleración como dice instantánea, ¿verdad? En un instante dado. O sea, que aquí ya no quiero yo un delta de tiempo muy grande, ¿verdad? Yo quiero que este delta de tiempo se haga súper chiquito porque yo solo quiero la aceleración en un punto, no en dos, ¿verdad? No lo quiero
en todo esto de acá, no lo quiero en todo este espacio temporal de acá, sino que yo solo lo quiero en un instante dado, ¿verdad? En un pequeño instante. Es la aceleración en un instante dado, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Pues todo lo que sería, bueno, voy a dibujar otra vez acá para darles también tiempo a ustedes de dibujar. Voy a subir aquí por si alguien no ha copiado algo de por acá. Vamos a dibujar por acá. ¿Qué significa esto de aquí, verdad? ¿Qué significa esto de por acá? Ahí está. Supongamos que yo voy a hacer la gráfica una gráfica de aceleración, que como dijimos puede estar el tiempo acá y la velocidad acá, ¿verdad? O sea, eso solo sería como que rotar nuestro plano, ¿verdad? Pero sabemos de que por convención lo estamos haciendo así, ¿no? O sea, ¿qué significa por convención? De que los físicos un día dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿no? Y lo vamos a hacer así, pues así se hace hasta el momento, ¿verdad? Y hay varias cosas que se hacen por convención, ¿no? En trigonometría hay cosas que hacemos por convención, en matemáticas hay cosas que hacemos por convención, ¿verdad? Hay varias cosas que hacemos por convención, ¿verdad? Entonces, esta de acá es una de ellas. Esta de acá es una de ellas, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro origen del sistema de coordenadas y supongamos que tenemos nuestra aceleración que va algo así, ¿no? Aquí, en este primer tramo aceleramos, luego desaceleramos, luego volvemos a acelerar, una aceleración bastante pronunciada, ¿no? Y luego desaceleramos también pronunciadamente. Supongamos que esa va a ser nuestra gráfica, ¿no? Supongamos que esa va a ser nuestra gráfica. Entonces, si yo, por ejemplo, hago la aceleración media de punto a punto, me va a decir de que en promedio, lo que aceleramos fue una aceleración positiva, podemos decir, ¿verdad? Una aceleración donde aumentó la velocidad. Aunque aquí tuvimos tramos de subidas y bajadas, en promedio, lo que aceleramos fue una aceleración positiva, podemos decir, ¿verdad? Eso es en promedio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero conocer la velocidad solo en un instante? Por ejemplo, en este tiempo 1, ¿qué pasa si yo en este tiempo 1 quiero saber el valor de cuánto es la aceleración, ¿verdad? Pues en este caso lo que yo debo de hacer es lo mismo que hicimos acá, hacer que estos dos puntos se acerquen lo más posible, ¿verdad? Y con eso ya saco la pendiente de la recta, que sería así, ¿no? Y esta pendiente de la recta es lo que me dice la aceleración, ¿verdad? La aceleración instantánea, en este caso la vamos a llamar como aceleración en X, ¿verdad? Eso sería la aceleración instantánea, que en este caso le llamo yo la aceleración en X. Si ahora yo quiero la aceleración ya no acá, sino que yo lo quiero en este punto de acá, que le vamos a llamar tiempo 2, ¿verdad? Pues saco su pendiente. ¿Que cómo es que saco la pendiente? Pues con esta fórmula que vimos acá, ¿verdad? Con esta fórmula que vimos acá es como yo saco la pendiente, ¿verdad? Entonces, pues acá yo voy a tener la aceleración en X. Si se dan cuenta, cambia mucho la aceleración aquí, ¿verdad? Aquí la aceleración va hacia abajo, o sea, está desacelerando, ¿no? Y aquí la aceleración va hacia arriba. Es decir, de que está acelerando, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, sacar la aceleración aquí en este punto, el punto máximo, podemos decir, ¿verdad? La aceleración, si se dan cuenta, la pendiente es 0, o sea, no hay pendiente, podemos decir, ¿verdad? Bueno, sí hay pendiente, pero es 0, ¿no? La pendiente es 0, o sea, la aceleración en este punto sería 0. ¿Por qué? Porque la pendiente no está ni subiendo, la pendiente no está bajando, sino que se mantiene así en línea recta, ¿verdad? O sea, aquí en este caso la aceleración es 0. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo es que se escribe la ecuación para la aceleración instantánea? Pues igual que la velocidad instantánea, ¿verdad? Vamos a agarrar el límite cuando el tiempo se acerca a 0, porque queremos que estos dos puntos se acerquen lo más posible, ¿no? Para sacar la pendiente solo de ese punto, o sea, que en vez de agarrar dos puntos aquí muy separados, yo voy a agarrar y voy a tratar de acercar lo más posible a esos puntos, ¿no? Para que esos puntos se aproximen lo más posible a 0. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi punto acá y un punto hasta acá, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran delta de tiempo, ¿verdad? Eso no me sirve a mí. Yo lo que quiero es de que este punto que está acá se acerque lo más posible para que se combinen esos dos puntos, ¿verdad? Para que se combinen esos dos puntos y sacar ahí la pendiente, ¿verdad? Que recordemos que esa pendiente, que la pendiente la escribimos como M, ¿verdad? En matemática, la pendiente la escribimos como M. Esa pendiente de ahí es nuestra aceleración instantánea en este caso, ¿verdad? Ok,
Entonces la aceleración instantánea es el límite cuando el tiempo tiende a cero ¿de qué? Del cambio en la velocidad, o sea, cómo cambió la velocidad, si disminuyó o aumentó, ¿verdad? O no cambió absolutamente nada, el cambio en la velocidad, partido lo que cambiamos en el tiempo, ¿verdad? Lo que cambiamos en el tiempo, que sabemos que lo que tuvimos que haber cambiado en el tiempo fue una cantidad súper pequeña, ¿verdad? Diminuta, o sea, casi que cero, ¿verdad? Casi que cero. Para tener la velocidad instantánea, para tener esa velocidad instantánea, o sea, el cambio del tiempo debería ser súper pequeño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un delta de tiempo que se aproxima a cero, ¿verdad? Eso significa que yo, por ejemplo, puedo tener aquí un instante, ¿verdad? Eso significa de que aquí yo tengo, por ejemplo, 3. Vamos a ver, 3, por ejemplo, ¿verdad? El tiempo final, ese es el tiempo final, ¿verdad? Y el tiempo inicial puede ser 2.9999, por ejemplo, ¿verdad? Es el tiempo inicial. O sea que aquí tenemos un instante, ¿verdad? ¿Cuál sería esto? Esto sería 0.0001, si no estoy mal, ¿verdad? Esto se acerca bastante a cero. O sea, si yo quiero tener la velocidad instantánea, la aceleración instantánea, debo tener un instante súper pequeño, ¿verdad? Súper pequeño. ¿Se entiende eso de ahí? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces pues eso es lo que tenemos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Recapitulando nuestros objetivos del día de hoy, que era describir y entender el movimiento en una dimensión, ¿verdad? Entendimos que el movimiento en una dimensión es el que se mueve de estos tipos de acá, ¿verdad? Se puede mover de derecha a izquierda, de arriba a abajo, se puede mover en diagonales, ¿verdad? O sea, de nuestras 3 dimensiones estamos agarrando solo una dimensión, solo una recta, ¿verdad? O sea, no nos podemos mover aquí en curvas, ¿verdad? Aquí todavía no estamos nosotros en la facultad, podemos decir, ¿verdad? Para empezar a trabajar con curvas, que créanme que es algo bastante complicado, ¿no? Y pues vimos eso, que describir y entender el movimiento en una dimensión, y esto lo haremos con la velocidad, que ya la vimos, lo haremos con la aceleración, que ya lo vimos, lo haremos con el desplazamiento, que ya lo vimos, y aprendimos a interpretar gráficas de velocidad versus el tiempo, que son las gráficas de aceleración, ¿verdad? Y las gráficas de posición versus tiempo, que alguien me recuerda de estas gráficas de posición versus tiempo, ¿de qué son? ¿Gráficas de qué son? Son gráficas de velocidad, ¿verdad? Son gráficas de velocidad. Recordemos que cuando hacemos una gráfica de posición versus el tiempo, es porque estamos graficando la velocidad, ¿no? Estamos graficando la velocidad en vez de estar graficando la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración ya estamos graficando velocidad versus tiempo, ¿verdad? Son diferentes las gráficas, ¿verdad? Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar el día de hoy ya con un ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplo que no sé si lo vamos a lograr terminar, pero creo que sería muy bonito que ustedes también intenten hacerlo, ¿verdad? Igual como entiendo que tienen una clase totalmente destinada para resolver problemas olímpicos de esto, ¿verdad? Entonces espero que por lo menos hoy hayan quedado súper bien los conceptos para que ya luego con los problemas pues no estemos perdidos, ¿verdad? No estemos perdidos. Y si alguien tiene alguna duda, pues sabe de que ahí al final les dejo mi correo. Ok, bueno, resolvamos un problemita por acá, ¿verdad? Nos va a decir de que la figura que ahora vamos a dibujar, ¿verdad? La figura nos muestra la velocidad de un automóvil, la velocidad de un automóvil solar en función del tiempo. O sea, el automóvil no usa gasolina, ¿verdad? Es un automóvil solar. En función del tiempo. En función del tiempo. Ahí está. El conductor acelera desde un letrero alto. El conductor
conductor acelera desde un letrero alto, y viaja 20 segundos con velocidad constante. De 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Y frena para detenerse. Detenerse 40 segundos después a partir del letrero. 40 segundos después a partir del letrero, ¿verdad? Primero, pues, ¿qué vamos a hacer en el inciso A? Primero vamos a graficar cómo es de que se debería ver esto, ¿verdad? Graficar cómo es de que se debería de ver esto de acá. Luego vamos a decir, calcule la aceleración media en el intervalo de 0 a 10 segundos, de 0 segundos a 10 segundos, ¿verdad? Ok, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Primero pues vamos a dibujar esto para imaginarnos cómo es de qué es el problema, ¿verdad? Primero pues vamos a dibujar lo que deberíamos tener por acá, y es de que la velocidad de un automóvil solar en función del tiempo, o sea que la velocidad va cambiando en función del tiempo, ¿verdad? Y nos dice que el conductor le mete así el piecito al carro, ¿verdad? Y acelera desde un letrero. Vamos a dibujar el letrero, ¿no? Es un letrero alto, nos dicen, ¿verdad? Vamos a dibujar eso de ahí. Aquí está el suelo, ¿verdad? Obviamente debe ser una carretera recta, porque si no, no sería movimiento en una dimensión, ¿verdad? Y por acá vamos a tener un letrero que va a decir, ¿qué puede decir? Zona 1, por ejemplo, ¿verdad? El letrero está ahí situado en la zona 1 y nuestro carrito va a comenzar por acá, ¿verdad? Va a comenzar su trayectoria desde aquí, desde el letrero, ¿verdad? Ok. O sea que aquí estamos en el tiempo 0, porque aquí vamos a empezar a contar el tiempo, ¿no? Y también estamos en el X igual a 0, ¿verdad? En la posición 0. O sea, ahí es como que estamos iniciando todo, ¿verdad? Estamos iniciando ahí todo nuestro recorrido. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que el conductor acelera 20 segundos. Vamos a ver, el conductor acelera desde un letrero alto y viaja 20 segundos con velocidad constante de 60 kilómetros, ¿verdad? Con velocidad constante de 60 kilómetros. Acelera desde un letrero alto, viaja 20 segundos con velocidad constante de 60 kilómetros. Ok, eso es lo que me dice, ¿verdad? Eso es lo que me dice el problema. O sea que aquí, este es nuestro personaje. ¿Qué es lo que viaja, verdad? Pues viaja un tiempo de 20 segundos, ¿verdad? Aquí sería el delta de tiempo, que es el tiempo final menos el inicial. Sabemos que el tiempo final es de 20 segundos y nuestro tiempo inicial pues es 0, ¿no? O sea que siguen siendo los 20 segundos. Entonces ahí tenemos 20 segundos, ¿verdad? Viajó 20 segundos. ¿Y a qué velocidad viajó? Pues lo que viajó fue una velocidad de, vamos a ver, de 60 kilómetros por hora, ¿verdad? La velocidad de este carro fue de 60 kilómetros por hora. Y es positivo, ¿por qué? Porque se está moviendo, como dijo el Inge, ¿verdad? Estamos tomando los positivos por convención a la derecha. Y si se hubiera movido hacia acá, pues sería negativo, ¿verdad? Porque se está moviendo hacia el otro lado, hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos de que eso debería ser positivo, ¿verdad? Sería positivo. Se mueve 20 segundos a 60 kilómetros por hora. Y cuando llega acá nuestro carrito, cuando llega acá, ¿verdad? Luego aquí estamos en tiempo igual a 20 segundos. Y aquí estamos en la posición igual a, vamos a ver. Bueno, aquí no sabemos la posición, ¿verdad? Pero la podemos sacar como movimiento rectilíneo uniforme. No sé
si habrán visto eso al principio, ¿verdad? Pero pongamos aquí solo tiempo igual a 20 segundos, ¿verdad? Ahí solo pongamos tiempo igual a 20 segundos. Por el momento, ¿verdad? Por el momento. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Y me dice que aquí el carro cuando llega acá, cuando llega a este punto de acá, ¿verdad? Pues empieza a desacelerar. Empieza a desacelerar, ¿verdad? O sea que su velocidad en vez de aumentar, su velocidad empieza a disminuir, ¿verdad? Su velocidad empieza a disminuir hasta que por fin aquí llega y frena, ¿verdad? Llega y frena. Ok. Entonces, empecemos por graficar eso de ahí. ¿Cómo se vería la gráfica de eso? Estamos graficando aceleración, ¿verdad? Porque estamos hablando de aceleraciones acá. La figura nos muestra unas velocidades y nos muestra tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando de velocidades y estamos hablando de tiempo, pues sería una gráfica de aceleración, ¿verdad? Vamos a poner aquí la gráfica de aceleración, entonces, ¿verdad? Vamos a poner aquí la velocidad y vamos a poner aquí el tiempo, ¿verdad? El tiempo está dado en segundos y la velocidad está dado en kilómetros por hora. ¿Estará bien eso de ahí? Pregunto. ¿Estará bien eso de ahí? Ya bajaron. ¿Manda? ¿Se puede graficar así? Yo pienso que no, porque nos tienen la misma unidad. ¿Alguien piensa algo contrario? ¿No? ¿Cuál era la pregunta? Se puede graficar, aunque aquí los segundos, perdón, el tiempo está en horas y aquí el tiempo está en segundos. ¿Se puede graficar así? Tal vez. No se me ocurre. Sí, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí, lo podemos, porque aquí no estamos resolviendo el problema como tal. Sabemos que para resolver un problema de física, sí deben estar todas las unidades igual, ¿verdad? Pero para esto en específico, pues no. O sea, para hacer una gráfica no necesariamente deben estar en las mismas unidades el tiempo, ¿verdad? O si estamos trabajando con gráficas de distancias, pues no debe estar en específico a las mismas unidades, ¿verdad? No, en específico no deben estar a las mismas unidades, aunque para resolver el problema sí deberían estar en las mismas unidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces rápidamente ya los dejo aquí libres y ya ustedes terminan por mí el problema, y si tienen alguna duda, me escriben a mi correo que es gersonfi99@gmail.com. Cualquier duda que tengan con el problema, con la clase el día de hoy, háganmela llegar, que yo trato de responder lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces nos empezamos a mover del tiempo 0 al 20 segundos, nos movemos a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Supongamos que aquí están los 60, ¿verdad? De 60 kilómetros por hora, y nos movemos a velocidad constante. Entonces, ¿cómo se vería la aceleración? La gráfica de aceleración por una velocidad constante, ¿verdad? Recordemos que nos movemos a 60 kilómetros por hora en un intervalo de 20 segundos. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es irnos moviendo así en línea recta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo a velocidad constante. Aquí no subimos ni bajamos la velocidad, o sea, no hacemos cosas raras. Aquí nos mantenemos en la misma velocidad por 20 segundos. O sea que esto, si una aceleración está constante, significa que la línea debe estar recta, ¿no? Y ya luego nos dice que al final acá que le vamos a poner un tiempo que desconocemos, ¿verdad? Tiempo final le vamos a llamar. Aquí cuando llegamos a un tiempo final, que puede ser este de acá, ¿verdad? Estamos frenando, llegamos a frenar, ¿verdad? Y para frenar tenemos que desacelerar, ¿verdad? Entonces aquí el carro fue desacelerando y así es como se vería en la gráfica, ¿verdad? Esta sería la gráfica de esto de acá, ¿verdad? Eso sería la gráfica de esto de acá. ¿Se entiende esa parte de ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces espero que hayamos aprendido bastante el día de hoy. Créanme que abarcamos muchos temas. Les agradecería mucho si a mi correo igual me mandan recomendaciones de cómo iban a clase el día de hoy, ¿no? Si me vieron que estuve muy lento con los temas o si fue muy rápido, porque seguramente pues nos veremos en otras ocasiones, ¿verdad? Y para ir mejorando en mis clases, pues créanme que me serviría muchísimo sus recomendaciones, ¿verdad? Porque
no sé qué, es mi primera clase con ustedes, ¿verdad? Entonces, pues, ahí fue un poco despacio para que nadie se me perdiera, pero si ustedes me dicen, no, creo que podemos ir más rápido, ¿verdad? Pues lo podemos ir acelerando y viendo más cosas en la clase, ¿verdad? Más cosas bonitas en la clase. Ok, entonces si no hay nada más que agregar, me despido. Recuérdense que si tienen alguna duda de la clase del día de hoy, con todo el gusto del mundo les puedo contestar sus dudas. Aquí tienen mi contacto del correo, ¿verdad? Y créanme que es un gustazo conocerlos y nos vemos en la próxima clase. Le dejo el tiempo al Inge para que él termine la clase y pues por mi parte yo me despido. Muchas gracias y adiós. Sí, muchas gracias, Ger.